Convivencia Familiar presenta. Ahora sí, vamos a hablar ¿de qué? De la oración, de la oración. Tenemos unos cuantos minutos, hay que aprovecharlos y vamos a Lucas capítulo 11, verso 1. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Así se llama, así se titula la plática del día de hoy. Enséñanos a orar. ¿Por qué los discípulos le pedían al Señor que les enseñara? ¿Sería porque ellos no sabían ningún tipo de oración? No lo creo. Como hombres judíos en un ambiente religioso, de seguro ellos sabían formas de oración, formatos de oración. Escuchaban a los fariseos orar, escuchaban a los saduceos, a los sacerdotes. Tenían de dónde aprender ciertos modelos de oración. Sin embargo, veían en Jesús una oración diferente. Iba más allá de el articular palabras, iba más allá de los rituales, del cumplimiento. Veían a Jesús la vida de la oración. Veían el resplandor del Padre sobre él cuando regresaba de tener esos tiempos íntimos. Así que le decían: Señor, enséñanos, pero enséñanos como tú oras, porque queremos ver a Dios como tú lo ves. Queremos que Él se manifieste en nosotros como se manifiesta en ti. Enséñanos. Ahora dice que los discípulos se le acercaron. No fueron otras personas, porque discípulo, como usted sabe, significa aprendiz. Y no solamente alguien que está aprendiendo, sino es alguien que ha desarrollado su hambre por seguir aprendiendo siempre. En el momento en que yo digo, eso ya lo conozco, en el momento que yo digo, yo tengo ya tantos años y sí, pues la oración, y ya me sé la oración de intercesión y la oración de esto y la oración del otro y el modelo del Padre Nuestro. Cuando tenemos una actitud donde nos cerramos y dejamos de aprender, perdemos la capacidad de asombro para que Dios nos enseñe algo nuevo. Dejamos de ser discípulos, nos cerramos y la vida de Dios deja de fluir en nuestros corazones. Pero cuando mantenemos esta expectativa y esta hambre por aprender de la oración, Dios empieza a abrir sus tesoros. Tesoros nuevos, tesoros viejos. Yo puedo decir que estoy aprendiendo de la oración. Crecí en una iglesia que tenía proyectos de oración, Intercesores por México. Hoy mismo mi pastor acaba de sacar un programa que se llama Órale México, que por cierto, si puede, métase a la página oralemexico.mx y va a ver todo el programa de oración a favor de México, y porque estamos en este año electoral. Pero crecí en una iglesia donde se hablaba mucho de la intercesión, mucho de la oración. Pero hoy sigo aprendiendo a orar. ¿Por qué? Porque oración es, ¿qué es la oración? Es comunicación. Es comunicación. Aprendemos a comunicarnos con Dios. En las relaciones humanas aprendemos a comunicarnos. Estamos a unos días de cumplir 24 años de casados, mi esposa y yo. Y sí, que aguante, ¿verdad? Es una santa. Pero me sorprende que ahora hay veces que nos volteamos a ver y no me veas así porque me pone nervioso. Con una sola mirada nos comunicamos.
a lo mejor no articulamos palabras. Y luego lo veo también, por ejemplo, en mis hijos. Los que pasan tiempo juntos, ¿verdad? Los que son hermanos, se voltean a ver y ya se rió una señorita que tiene un hermano, ¿verdad? Y te empiezas a conectar sin palabras. Te empiezas a comunicar. Y esa es la oración. Oración es comunicación, porque a través de la comunicación nos empezamos a relacionar con Dios. Más allá de formatos religiosos, más allá de cuál es la oración que Dios contesta, así la que de veras va a producir una explosión en lo espiritual, no hay. Es relación. ¿Qué es lo que me hace enamorarme de mi esposa, a ella de mí? ¿Qué es lo que hace que amigos empiecen a estrechar lazos? La comunicación, la relación, porque ahí nos vamos a dar cuenta qué piensas, qué te gusta, qué no te gusta, qué son tus intenciones, qué son tus deseos, qué piensas hacia el futuro. Y todo esto lo conocemos en la oración. A veces ubicamos la oración como un monólogo, donde ya estoy orando. Ay, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ya hice mi devocional. Sí, y es muy importante, pero nos relacionamos con Él, es muy diferente. Hay personas que se frustran porque sus tiempos de oración duran 2-3 minutos. Y ya conjugamos el verbo bendecir, ¿verdad? Y bendíceme y bendícelo y bendice a mi abuelita y bendice a mi vecino. ¿Y qué más digo? Y tú dices, no, ahora sí voy a orar. Y después de conjugar el verbo, ves el reloj, pasaron 30 segundos. Wow, qué frustración. Y entonces hacemos reuniones de oración. Vente a orar a la iglesia los miércoles. ¿Cuánto dura la oración? 1 hora. No, si no sé qué decir, 2 minutos. ¿Qué voy a decir en 1 hora? Así que podemos tener una buena intención, pero si no aprendemos a orar, va a quedar en una intención y nos vamos a perder los tesoros que hay en una relación con Dios. Y Jesús enseñó muchas cosas acerca de la oración a sus discípulos, pero en esta tarde yo quiero ver lo que enseñó más adelante ahí en Lucas 18. Son 2 parábolas que enseñó Jesús a sus discípulos, y estas 2 parábolas que registra Lucas capítulo 18 están en un contexto muy similar a las parábolas de Lucas 15. Si usted lee Lucas 15, va a ver que el capítulo se compone de 3 parábolas, y la última es la más famosa, la del hijo perdido o el hijo pródigo. Pero esa parábola es imposible de comprender si no se estudia la de la oveja perdida y la moneda perdida. El capítulo 18 de Lucas está en el mismo contexto, porque está la misma audiencia de Jesús que en Lucas 15, en Lucas 18. ¿Qué es la audiencia de Jesús? ¿Quiénes son los que están escuchando a Jesús? Vamos a ver que por un lado están los discípulos, por otro lado están los fariseos, los maestros de la ley, y por otro lado lo que los religiosos llamaban los pecadores. No era porque en sí estaban practicando un pecado abiertamente, era porque la religión les decía a ellos: ustedes están descartados porque no siguen los rituales de nosotros. Tiene estas 3 audiencias el Señor, y dice el versículo 1 de capítulo 18 que cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos.
Está hablándole a sus discípulos, pero es como que te hablo, Juan, para que me entiendas, Pedro. Allí estaban los fariseos y allí estaban los otros rechazados por la religión, que no cumplían el estándar religioso. Pero él se enfoca a los discípulos. Les voy a enseñar algo bien importante de la oración, que es siempre deben orar y nunca darse por vencidos. ¿Por qué les quería enseñar esto? Porque nuestra tendencia es darnos por vencidos. Vivimos en una cultura de lo inmediato. Hemos caído en lo pragmático. Es práctico, funciona ahorita, lo quiero. Y por eso esas religiones, y nos podemos volver una de ellas, que ofrecen soluciones rápidas, instantáneas, sin los procesos de Dios, sin el arrepentimiento, sin la transformación en la forma de pensar, en la intención del corazón. Podemos caer en esas religiones falsas que ofrecen simplemente un alivio inmediato. Pare de sufrir. Y para enseñarles esta verdad de siempre orar y nunca darse por vencidos, les cuenta esta historia. Versículo 2. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Primera observación: debemos comprender que el juez no representa a Dios. Ese es bien importante para continuar en la parábola. Las parábolas tienen algo muy particular. Están diseñadas para enseñar una sola cosa. No todos los elementos de una parábola tienen un simbolismo o un significado. No son figura de algo o tipo de algo. Porque si caemos en ese error de una mala interpretación en el género literario de las parábolas, vamos a terminar todos locos diciendo: pues ¿qué trató de decir al final? Pues voy a orar para persistir, pero a la vez Dios es injusto. Dios de veras está esperando a que yo le convenza para que me bendiga. Y entonces Dios no es injusto, Dios es justo y ha mostrado su justicia en la persona de Cristo, quien fue a la cruz del Calvario para derramar su sangre y otorgarnos esta justicia inmerecida que aceptamos por la fe en Él. Entonces Dios no es un juez injusto, Dios es justo en todos sus caminos. Y luego continúa: una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Otra cosa que tenemos que aclarar: la viuda no somos nosotros. Porque la viuda en la Biblia representa el abandono. Representa personas vulnerables. Y usted y yo no estamos abandonados. Tenemos el Espíritu Santo que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Dios. No estamos en abandono. No estamos a nuestra suerte. Así que para comprender la verdad de la persistencia en la oración, debemos comprender que Dios no es injusto y que yo no soy una viuda que está tratando de convencer a un juez injusto. Porque si yo creo que Dios es injusto y que yo tengo que orar porque tengo que convencerlo a Él, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sacrificio tengo que hacer? ¿Qué palabras tengo que decir? Y pareciera como que algunos buscan las palabras como que Dios, si no dice, como que es la contraseña para que la bendición baje. Si no dice, no me ha dicho la palabra. Imagínate a Miguel, el arcángel Miguel: Señor, ya aquí está la bendición. No ha dicho la palabra. No la ha dicho. ¿Tú crees que Dios es así?
Porque si creemos que Dios es así, nunca vamos a orar. ¿Cómo le voy a pedir algo a Dios si yo sé que Él no quiere dármelo? Y que pone cosas tan difíciles. Y entonces tengo que ir como que con un oráculo para que me diga, para que me enseñe qué es la palabra indicada. Ya la dije. Y luego a algunos viene la desilusión porque pues me dijeron que dijera esto y no pasó nada. Oh, desilusión. Porque Dios no es una máquina de códigos que desciframos para obtener un programa. Tenemos su Espíritu Santo. Somos hijos. Y Jesús nos enseñó: ¿quiénes de ustedes, siendo seres humanos malos, cuando su hijo se acerca y le dice tengo hambre, en lugar de darle un pan, le da una serpiente? ¿Alguien de ustedes, papás, ha hecho eso? Para ahorita arreglarlo. ¿Verdad que no? ¿Qué haces, papá? Lo mejor que puedo. Son lentejas. Lentejas habrá, mijo. Es carne asada. Pues vamos a invitar al pastor. Pues para probar, a ver si el niño está comiendo bien. Y a los de la alabanza, dice Danila. No. Pero dice la Escritura que junto con su Hijo Jesús nos ha dado todas las cosas. Pero si yo no tengo esta clara visión, formación bíblica de quién es Dios, yo voy a estar dudando de sus intenciones. Y entonces es muy difícil dar explicaciones cuando nos encontramos en situaciones como la viuda, de por qué y por qué. No sabemos el por qué. Lo que sabemos quién Él es. Y si yo sé quién Él es, y que en Cristo Jesús yo tengo eternidad, que en Cristo Jesús yo tengo identidad, que en Cristo Jesús yo estoy seguro, entonces la paz de Dios va a cubrir mi corazón y voy a poder pasar los procesos sabiendo que Dios escucha y que va a responder no sé cuándo y no sé cómo, pero Él va a responder y estoy seguro en sus brazos. Jesús enseñó el Padre Nuestro, así lo conocemos. Este proyecto de oración, ¿cómo inicia? ¿Por qué? Porque Jesús no dijo: cuando ustedes oren, tienen que empezar así: Padre eterno, poderoso, glorioso. Ahora, Él es todo eso. Padre de la creación, Él es todo eso. Y hay momentos para adorarle con eso. Pero Jesús enseñó a sus discípulos: cuando entren a orar, díganle papá. Porque esa es mi identidad. Soy hijo, soy amado. He pasado con mis hijos situaciones difíciles. Me acuerdo una vez que internamos a Luis. Se metió una bola de no sé qué acá hasta acá para sacársela. Le vino unas calenturas y luego se complicó con un cuadro probable de apendicitis. Y ahí estábamos. El niño, no me acuerdo si tenía Luis en ese entonces 5, 4, entre 4 y 6 años. Chiquito mi niño. Y estábamos en el hospital y yo me acuerdo que lloraba. Y luego cuando lo tienen que, ¿cómo se dice? Canalizar. Híjole, ¿qué haces? Y yo estaba ahí, lo abrazaba y me volteaba a ver. Así se le hacían los ojos así gigantes y las lágrimas así como diciendo: ¿y qué hacía yo? Lo abrazaba. Aquí estoy. Te estoy proveyendo lo mejor que puedo para que sanes, para que te atiendan. ¿Estás seguro? Y luego en otra ocasión lo volví a llevar y ahí sí finalmente lo operaron. Pero yo me acuerdo que él me volteaba a ver como diciendo: dime qué está pasando.
Y a veces yo no tenía las respuestas, pero lo que sí tenía el niño y lo sigue teniendo y tiene esa certeza es que yo voy a estar ahí siempre. Ese no importa, yo voy a estar ahí siempre y siempre te voy a proveer en la medida de mis posibilidades lo mejor que pueda. Algo similar, no exacto, algo similar sucede con Dios. Él está conmigo, por eso ha prometido: cuando pases por las aguas no te van a ahogar. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego no te va a quemar. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Los 3 jóvenes hebreos que metieron al horno de fuego no fueron librados del horno de fuego, pero ¿quién era el 4.º hombre que estaba ahí con ellos? Era Jesús, y los libró de tal manera que cuando salieron del horno ni sus cabellos olían al humo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Así que yo no entiendo ni le puedo dar explicación a todas las cosas que suceden. Es muy complejo. Y es imposible pensar que Dios va a contestar cada oración en cada instante, porque se haría un caos. Se haría un caos. Hay una película, no es que la recomiende ni la recomiendo, pero es una película que salió hace unos años que se llama El Todopoderoso, ¿verdad? Un hombre que se quejaba con Dios de todo. Aquí no hay ni uno de esos. Se quejaba que ¿por qué no haces esto? Y ¿por qué no haces lo? Como si fuera su esclavo Dios. Y Dios, ¿quieres ser Dios por un día? Pues sí, para que veas cómo se hacen las cosas. Wow. Y entonces él, a través de un programa, recibía las solicitudes, las peticiones, y todo: sí, 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 sí. Y se hace un caos, un verdadero caos, porque vivimos en esta cultura de lo inmediato, de lo quiero pronto, lo quiero ya. Y Dios trabaja en procesos. Hay situaciones difíciles como la viuda: hazme justicia de mi adversario. Es que estoy orando por este hijo que no viene al conocimiento de Dios. Es que estoy orando por este matrimonio. Es que estoy orando por esta situación de salud. Es que estoy orando por este hábito pecaminoso que no he podido vencer. Es que estoy orando, Luis, por cosas que necesitan la intervención inmediata de Dios. ¿Y tú crees que Dios no escucha? Dios te escucha. Fíjate lo que dice aquí la parábola. Finalmente el juez, después de un tiempo, dijo: le voy a hacer justicia a esta mujer. Me está agotando con sus constantes peticiones. ¿Verdad que ese no puede ser Dios? Dios jamás va a decir: ya, párale. Jamás. Son preciosas nuestras oraciones ante Él. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Una lección. Si hasta Él dio un veredicto justo, ¿cuándo? Al final. Jesús está enseñando a sus discípulos: ustedes tienen que orar siempre y nunca dejar de hacerlo. No se desanimen, porque hay una lección que debemos aprender acerca de la oración, que debemos persistir. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. A lo mejor no va a suceder como yo pensaba, como yo lo diseñé. A lo mejor mi expectativa de cómo Dios va a obrar no se va a cumplir. Por eso es muy delicado que creemos una expectativa de la respuesta de Dios de una manera muy personal y probar a Dios. Ay, si tú me oyes, haz esto. Y si tú esto, Él es Dios. Su palabra final ya fue dada, porque su palabra final es Cristo.
Su palabra, el verbo hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre, resucitó de entre los muertos, ascendió, está a la diestra del Padre y regresará. Él es la última palabra. Al final del día, al final de tus días, yo tengo la salvación, la libertad, la sanidad, la provisión, porque en Cristo estás seguro. Él es la última palabra. Versículo 7. ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? Día y noche. ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. Este pensamiento viene de Jesús a través de los escritos antiguos de Habacuc, que nos llama a persistir. Aunque tarde, no tardará. Aunque tarde, no tardará. No hay lógica, pero Dios está diciendo, se va a cumplir. Pero a veces tenemos una expectativa, como los del camino de Emaús. Nosotros esperábamos que Jesús nos liberara, pero ellos estaban hablando que los liberara de los romanos, cuando Jesús vino a liberarlos en el corazón de sus pecados. Expectativas que no van de acuerdo a su palabra, a su persona, y que nos hace tener una esperanza de lo cual Dios no va a hacer. Pero lo que sí va a hacer es que Él es justo, y en Cristo Jesús yo tengo la esperanza para seguir orando. Sigue orando. Sigue orando por ese hijo, sigue orando por esa situación de salud, sigue orando por esa situación económica, sigue orando, persiste, persiste, persiste. No desmayes, porque Él tiene la última palabra. Y al final de nuestros días, lo que sustenta nuestras vidas, trae gozo y paz, es la eternidad que tendremos con Él. Aunque pasemos en la tierra situaciones de aflicción, y todos la pasamos, cristianismo no es evitar el infierno o evitar las cosas difíciles de la vida. Cristianismo es tener a Cristo en el centro de la vida, que trae satisfacción, que trae gozo, que trae identidad, que trae paz. Es esta relación constante, viva, alegre, que infunde en el creyente un deseo de vivir por Él. Y le pregunta a Jesús al final, les digo, versículo 8, que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese. Fíjate cómo está dando esta instrucción. Está hablando de persistir en la oración y de la segunda venida de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Yo le hubiera añadido esto a esta pregunta, si me lo permiten. ¿A cuántas personas con fe encontrará orando en la tierra? De acuerdo al contexto, a esto se está refiriendo. La expresión de la fe es la oración. Yo oro porque tengo fe en quién es Dios. No sé cómo va a orar, no sé cuándo, no sé qué medios, pero Él tiene la última palabra, y su última palabra es Cristo. Y en Cristo yo tengo salvación, restauración, y yo tengo provisión. Esa es su última palabra. No sé cómo vendrá, pero lo obtendré. Y entonces no son estas palabras, como dicen algunos, que sueltan la bendición de Dios. Nunca he entendido esa expresión. La bendición de Dios fue soltada hace más de 2000 años. Se llama Cristo. Se llama Cristo. Y tenemos su Espíritu Santo que nos da testimonio. Pero te hallará orando. Te hallará orando. Te hallará persistiendo. Nos hallará un día sí y el otro también.
Y como he dicho, hay veces que yo siento el cielo de bronce. Decimos el cielo de bronce porque parece que está cerrado. A veces sí me siento como la viuda, como que nadie me escucha. ¿Te has sentido así? ¿Hay alguien allá en el cielo? ¿Se apagaron los altavoces? ¿Dónde están los mensajeros? Y se ven los grillitos. Esa es mi emoción, eso es lo que yo percibo, porque veo una realidad que no ha sido tomada todavía por la verdad de Dios. Pero el justo vivirá por fe. Así que yo me presento contigo hoy. Y a veces no tengo estas joyas del sentimiento de su presencia. A veces leo la Biblia y procuro hacerlo todos los días. Siento que no aprendí nada, pero al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Porque la primera enseñanza de la oración es: persiste, no desmayes. Yo tengo la última palabra. Pronto saldrá luz. Y luego termina con la segunda enseñanza, parábola, la segunda parábola. Contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. ¿Quién me ayuda con el piano? Tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Estaban ahí, acuérdense, discípulos, fariseos y multitud. Entonces ya le hablé a los discípulos. Ahora tengo que enseñarle a los discípulos algo. Ahora te voy a hablar a ti, Juan, para que me entiendas tú, Pedro. Antes tú eras Juan para que me oyera Pedro. Ahora tú eres Juan para que me escuches, discípulo. Y dice: algunos tenían tanta confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás. La Reina Valera dice que oraba consigo mismo. Cuando el orgullo llena nuestro corazón, cuando creemos que somos suficientes aún en la oración y que son nuestras oraciones, es que yo oré. ¿Y si fueras mudo? Dios no te escucharía. No nace en nosotros la oración, nace de su corazón que nos atrae a Él. Por eso oramos, porque Él ejerce la atracción. Pero estos que se sentían muy seguros despreciaban a los demás. Puesto en pie, dice, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Así que lo que voy a orar me lo tienes que dar. ¿Por qué? Porque yo soy bien bueno. Yo soy muy santo. Oraba consigo mismo. Es esta actitud que a veces yo entiendo por la angustia nos puede ganar. Y hubo este tiempo donde estas corrientes: reclama tu bendición. ¿A quién? ¿A Dios? ¿Que me ha dado a su Hijo? ¿Le voy a reclamar qué? ¿Le voy a recordar qué?
No, es que el diablo tiene mi bendición. No, no la tiene. Efesios dice que toda bendición espiritual que Dios nos ha otorgado está en un lugar celestial con Cristo. Y yo estoy sentado con Cristo. Yo no puedo ser como el fariseo. Ya me porté bien, ya hice, ya. Me debes. No me debes nada. Me has dado todo. Dice, pero el otro era este publicano que empezó a orar. Fíjate, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Dios, ten compasión de mí, soy un pecador. Ten compasión de mí. La primera enseñanza es acerca de la persistencia en la oración. La segunda es acerca de la humildad en la oración. Yo sé que todo lo puedes. Yo sé que en Cristo soy bendecido, soy amado. Te necesito. Te necesito. ¿Qué son las palabras que dijo este pecador? Reconoció su condición. Te necesito. Ven a mi casa. Ven a mi vida. Sáname de mis dolencias. Y lo puedo hacer porque sé que hay la provisión en Cristo. No se lo tengo que arrebatar ni a Dios y mucho menos al diablo. Mucho menos. La respuesta no la tengo porque no ha llegado, pero sí entiendo dos cosas. Voy a persistir humildemente delante de ti. Un día estaré muy bien, lo sentiré en mis emociones, otro no, pero es por fe. Es por fe. Es por fe. Es por fe. Y entonces empiezas a relacionarte. Su palabra empieza a transformarte. Tu visión de la vida, del futuro, de la felicidad, de la paz, empieza a cambiar porque ya no es externo. Problemas pueden continuar ahí. Situaciones difíciles de la vida que a veces golpean. Yo me acuerdo cuando perdimos nuestro primer bebé, el embarazo. Wow. Que muere mi papá, que situaciones bien complicadas de la vida. ¿Tú crees que puedes vivir pensando que Dios es el juez injusto que lo permitió para enseñarte algo? Wow, ese no es Dios. Es mucho más compleja la respuesta que eso. Pero lo que sí sé, lo que llena mi alma, hace vibrar mi corazón, es que Él es bueno. Que lo veo en Cristo, que estoy seguro, que estoy confiado, que tengo eternidad, que mis hijos caminarán con Él, que mi descendencia le conocerá, que la iglesia caminará, que la iglesia se multiplicará, que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Yo lo sé, en el camino enfrentaremos aflicciones, en el camino habrá circunstancias que no tienen explicaciones fáciles. No me interesa darle respuesta a cada situación difícil de la vida,
Me interesa la respuesta, que Cristo llegue y transforme mi realidad en la verdad eterna, porque finalmente este cuerpo corruptible será absorbido por lo incorruptible y lo eterno, y esta leve tribulación pasajera no será nada cuando estemos en su gloria. Pero mientras, en el camino, tú eres mi papá, estoy seguro, voy a permanecer humildemente ante ti. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, de acuerdo a lo que tu palabra nos ha enseñado hoy, que tú ministres a cada persona de acuerdo a su necesidad, pero que hoy podamos comprender lo bueno que es Dios y que Él nos llama a permanecer en su presencia. Que no son palabras exactas, que no son fórmulas, es conocimiento, de experiencia con Dios a través de su palabra. Es conocerte, es estar seguros en ti, sabiendo que tú has hecho justicia de nuestros adversarios, porque Cristo derrotó al diablo y lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Que tú nos has dado tu justicia, porque tú eres justo, eres amor, eres lleno de gracia, eres santo. No hay sombra de variación en ti, eres el mismo. Y yo estoy, Señor, delante de ti confiado. Y con toda humildad puedo venir a decirte: te necesito. ¿Cómo se llama ese hijo que traes en tu corazón con una angustia? Ora por él, ponlo en este momento. ¿Qué es esa situación matrimonial? ¿Qué es esa situación económica o legal? ¿Qué es esa situación que te angustia y te ha hecho sentir como la viuda desamparada? Hoy abre tu corazón a Él. Muéstrate, Señor, que tú estás presente en nuestras vidas. Espíritu Santo, quien da testimonio de que somos hijos de Dios, ven, Señor, y llénanos con tu presencia. Seguiremos orando, permaneceremos día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Cuando tú regreses me hallarás orando con fe, pero en una actitud humilde, no de desprecio a los demás, no de orgullo, sino de aprendizaje. Enséñame cada día a orar y a conocerte. Obra, Señor, obra, Padre, en el nombre de Jesús. Y que la paz de Dios llene nuestros corazones, los sustente. Y en el proceso, mientras llega la respuesta, mientras se materializa lo que ya por fe creemos por tu palabra, en el camino tú estás conmigo, yo confío en ti. En el nombre de Jesús.